vamos a seguir con el capítulo número 8, llamado Magnetismo en espiras y en materiales magnéticos. Es decir, aquí en este capítulo vamos a ver cómo interacciona el campo magnético con espiras, con conductores con corriente y con materiales magnéticos. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo número 8. Comencemos con la primera parte, que se llama fuerzas debidas a campos magnéticos. Y en esta primera parte vamos a ver tres subtemas. De ver los tipos de fuerzas que se ven a campos magnéticos sobre, la primera parte sería sobre una partícula cargada. Entonces vamos a ver qué se espera cuando una partícula, supongamos una carga puntual Q positiva, vamos a suponerla positiva, se mueve con una cierta velocidad V. Supongamos que la velocidad sea esta, una velocidad V. Este es un plano, supongamos que este plano es horizontal y que la partícula pasa sobre ese plano con una cierta velocidad, donde esa velocidad, la dirección de esa velocidad se encuentra sobre el plano. Entonces, se demuestra y se observa experimentalmente de que esa partícula, al moverse con una cierta velocidad en una región donde hay un campo magnético, supongamos que en ese punto esa carga experimenta un campo magnético B, que ese campo magnético se supone también que se encuentra sobre ese mismo plano. Entonces, esta carga positiva va a experimentar una fuerza que viene dada en esa dirección. O sea que va a experimentar una fuerza, digámosle una fuerza F sub m, una fuerza magnética, cuya característica es la siguiente: su dirección y sentido, mejor dicho, su dirección primero que todo, su dirección siempre es perpendicular al plano que contiene el vector velocidad de la partícula y el vector inducción magnética. Es decir, el plano que contiene esos vectores, la fuerza magnética va a ser perpendicular a ese plano que contiene esos dos vectores. Siempre va a ser así. El sentido, ¿cuál es el sentido? Pues el sentido lo determina la regla de la mano derecha, por ser que la fuerza magnética viene dada por la siguiente expresión: fuerza magnética es igual a Q por la velocidad cruz B. Esa es la expresión. Gracias por el dato. Esa es la expresión de la fuerza magnética que experimenta una carga puntual positiva, que es igual al producto cruz entre la carga por la velocidad, nos da un vector. Producto cruz con la dirección del vector inducción magnética. Entonces, como pueden ver, al ser un producto cruz, el sentido lo determina la regla de la mano derecha. Con la mano derecha cogemos el vector velocidad, con estos dedos cogemos el vector velocidad y lo llevamos hacia el vector inducción magnética. Y el pulgar, como pueden ver, siempre va a tener una dirección perpendicular a esos dedos. Ese pulgar, el sentido de este pulgar o la dirección del pulgar nos va a indicar el sentido que experimenta esa fuerza magnética. Esa es la expresión. Por lo tanto, toda carga en movimiento que se tenga una cierta velocidad en una región donde hay un campo magnético va a experimentar una fuerza siempre perpendicular al plano que compone o que contiene la velocidad y la inducción magnética. ¿Quién lo hubiera dicho? Ahora, eso es para una carga positiva. Si la carga fuera negativa, pues simplemente al ser una carga negativa, se aplica la regla de la mano derecha y la dirección que nos da el vector fuerza con el pulgar, le cambiamos el sentido y esa sería la dirección de la fuerza si fuera una carga negativa. Recuerden que la regla de la mano derecha es para una carga positiva. Si fuera una carga negativa, lo que nos dé con la mano derecha le cambiamos el sentido. Totalmente 180 grados, desviación. Lógico. Esa sería
la fuerza que experimentaría una carga moviéndose entre un campo magnético. Como pueden ver, es una fuerza lateral, siempre perpendicular al desplazamiento de la velocidad y perpendicular también, claro está, al campo magnético, o sea, al plano que contiene el vector velocidad y el vector campo magnético. Ahora veamos qué pasaría si fuera de que existe acá un campo magnético, también en esa región hay un campo eléctrico. Si existe un campo eléctrico ahí, sí, además existe un campo eléctrico, entonces sobre esa partícula serían dos fuerzas. La fuerza total sería la fuerza debido al campo magnético, la que acabamos de ver, y más la fuerza que ejerce el campo eléctrico, que ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Por lo tanto, la fuerza total sería igual, fuerza magnética, Q, B, cruz B, más la fuerza electrostática que ejerce sobre la carga Q debido a un posible campo eléctrico que existe en esa región. Entonces sería la carga por el campo eléctrico. Y así obtenemos la fuerza total. Esta fuerza total, donde está incluida las dos campos, inducción magnética, o sea, campo magnético y campo eléctrico, esa fuerza total se llama la fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz. Entonces, aquí vimos ya de que cuando una carga se está moviendo en presencia de un campo magnético, experimenta una fuerza perpendicular a su desplazamiento. De tal manera, para que se ubique mejor, los dos vectores, velocidad y campo magnético, se encuentran sobre un plano. Y el vector fuerza sería perpendicular a ese plano, como pueden ver ustedes acá. Veamos otra fuerza que hay que considerar. Veamos el numeral Y. Es la fuerza que se ejerce, la fuerza debido a un campo magnético que se ejerce sobre un conductor por el cual circula una corriente. Veamos entonces. Supongamos que en una región del espacio tenemos un campo magnético. Estas crucecitas que ustedes ven acá, o estas X, significan, como ustedes ya saben, que el campo magnético está entrando al tablero. Y vamos a suponer que el campo magnético en esta región es constante. Es decir, está entrando al tablero y sus líneas de inducción son líneas paralelas, pero entrando al tablero. Listo. Colocamos en esa región. Bien, ahora, ¿quién puede producir ese campo magnético? Pues puede ser producido por los polos de un imán. Una cara polar acá, la otra cara polar acá, ese sería el norte, ese sería el sur. Entonces el campo magnético iría de norte a sur y tendríamos ahí más o menos un campo magnético constante. Colocamos en esa región un alambre del punto, supongamos, del punto A hasta el punto B. Una sección de un alambre cualquiera, porque esto es parte de un circuito, porque por aquí estamos suponiendo que circula una corriente I y va en ese sentido, la corriente por ese alambre. Por tanto, se supone que esto es parte de un circuito cerrado, donde circula una corriente alimentada por una fuente de voltaje. Bueno, pero nos importa en la sección donde esta sección del conductor está sobre o dentro de esta región donde hay un campo magnético. Entonces, vamos a ver qué le pasa a este alambre con corriente cuando está entre un campo magnético. Para eso, como ven ustedes que esto es un material macroscópico, entonces cogamos un diferencial de un pedacito de este conductor, o sea, un diferencial. Supongamos que en cualquier parte, supongamos por acá, cogemos un diferencial de longitud del conductor. Como ustedes ya saben, ese diferencial
se puede expresar por medio de un vector. Un vector tangente en ese punto del pedacito de conductor que estamos considerando. Ese sería nuestro diferencial de L. El pedacito de conductor. Ese pedacito de conductor va a tener un pedacito de carga. O sea, un diferencial de carga. Esta carga, ese elemento de carga, al estarse moviendo, pues produce esta corriente. Como este pedacito de carga es un diferencial de carga y se está moviendo con una cierta velocidad que se llama una velocidad de arrastre, como ya recuerdan ustedes que cuando esos portadores de carga producen una corriente, el movimiento de esas cargas y la velocidad de esas cargas se le llama velocidad de arrastre. Entonces este pedacito de carga va a tener una cierta velocidad llamada pues, velocidad de arrastre. ¿En qué dirección va? Pues es tangente en ese punto, o sea que coincide con el diferencial de longitud. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un pedacito de carga. Estamos suponiendo por convención esta carga es positiva. Se mueve con una cierta velocidad v, observen acá, y en presencia de un campo magnético, de este campo magnético. Entonces, ya sabemos que si una carga se mueve con una cierta velocidad v, en presencia de un campo magnético en esa región, va a existir una fuerza sobre esa carga, sobre ese pedacito de carga. ¿En qué dirección es esa fuerza? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Pero determina el producto cruz. Hallemos ese producto cruz. Veamos. B cruz B. Velocidad. Cruz campo magnético. Como el campo magnético está entrando, entonces sería velocidad que está sobre el plano. Campo magnético perpendicular al plano, pero entrando. Por lo tanto, el pulgar nos indica que va en esta dirección. O sea, en esta dirección. Ese sería el diferencial de la fuerza magnética sobre ese pedacito de carga. Por lo tanto, aplicando esto nos decimos que el diferencial de la fuerza magnética es igual a Q, sería dQ, por velocidad, cruz, campo magnético. dQ, velocidad, cruz B. Estamos aplicando las fórmulas de la fuerza sobre una carga. ¿Pero qué es velocidad? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Velocidad es dL, o sea, el desplazamiento de esa carga en la unidad de tiempo. Eso es velocidad, como ustedes ya saben, desplazamiento por unidad de tiempo. Entonces, lo reemplazamos acá. Entonces tenemos que el diferencial de fuerza magnética es igual a dQ, dL sobre dt, cruz B. Pero ¿qué es dL sobre t? O mejor dicho, ¿qué es dQ sobre t? Carga por unidad de tiempo. dQ sobre dt es corriente. La corriente que está circulando, miren, la corriente I, la que circula por el conductor. Entonces, tenemos que el diferencial de fuerza magnética sería igual. dQ sobre t sería I por dL cruz B. Por lo tanto, la fuerza magnética sería igual sobre todo el conductor. ¿Desde dónde? Pues desde el extremo A hasta el extremo B sería la integral desde A hasta B de I por dL cruz B. I por dL cruz B. Brillante deducción, Batman. Jamás se me hubiera ocurrido. Para marcar la fuerza total desde el punto A hasta el punto B, o sea, la fuerza total sobre este conductor. Y aquí tenemos la expresión de la fuerza magnética, F sub n, o fuerza, como quieran colocarlo, sin el subíndice, se supone que esa es la fuerza debido al campo magnético, que es la integral desde A hasta B de I por dL,
Cruz B. Observen que el vector L, para efectuar el producto cruz entre el DL con el B, cogemos el sentido de la corriente, como si fuera DL. Si la corriente va en ese sentido, entonces cogemos el DL en ese sentido. Cruz B. Por tanto, el pulgar apunta en ese sentido. Por tanto, la fuerza total sobre este conductor de sección AB, según eso, tiende a moverse ese conductor, experimenta una fuerza que tiende a moverse ese conductor en esta dirección, dada por esta expresión. Como ya saben ustedes, si eso se da en el sistema MKS, la corriente en amperios, el diferencial de longitud del conductor en metros y el campo magnético en Weber sobre metro cuadrado o Tesla, pues la fuerza nos tiene que dar en Newton. Bien, esta es la fuerza sobre un conductor con corriente. Esta fuerza es para, en este caso, cuando el conductor es un hilo conductor, o sea, un conductor lineal, un conductor muy delgado. Vamos a ver cómo sería la fuerza para el caso que este conductor fuera no lineal, sino circulara una corriente superficial, o sea, por una lámina de un conductor en forma de una lámina. Entonces sería para el caso de una corriente superficial. Para el caso de una corriente superficial, es decir, que en vez de ser un hilo delgado conductor, sea una lámina. Y por esa lámina estuviera circulando una corriente superficial. Como si ya saben ustedes que I por dl se puede llevar en términos de caso S por diferencial de superficie. Ese IDL ya lo hemos visto, que IDL lo podemos llevar en términos de la densidad de corriente superficial. Entonces, reemplazando acá, nos quedaría aquí la fuerza magnética sobre ese conductor en forma de una lámina superficial, sería la integral de superficie de I por dl. I por dl sería caso S por diferencial de superficie cruz campo magnético. Así nos quedaría. Es magnífico. Ahora veamos el caso para una corriente volumétrica. Que la corriente circule por un volumen del conductor. Para el caso de una corriente volumétrica. Entonces sabemos que I por dl, o sea, esta expresión la podemos llevar en términos de J, densidad de corriente, y eso es igual, eso ya lo habíamos hecho anteriormente, es igual a J por diferencial de volumen. Lo reemplazamos acá y nos quedaría fuerza magnética sería igual a la integral de volumen de I por dl, que es J por diferencial de volumen cruz campo magnético. Y así obtenemos la fuerza que se ejerce sobre un conductor volumétrico, en el cual circula una densidad de corriente, J. Integral de volumen, integral de superficie y una integral lineal. Eso estuvo interesante. Vamos para otro tipo de fuerza en un campo magnético, y es la fuerza entre dos conductores con corriente. Vamos a ver, fuerza entre dos conductores con corriente. Entre dos conductores con corriente. Supongamos este caso, que tenemos dos conductores lineales. Una sección de un conductor es este y circula una corriente, supongamos una corriente I1. Ese es un alambre delgado por el cual circula una corriente I1. Pues aquí vale un circuito cerrado, de aquí hay una fuente y todas las cosas. Nos importa es esta sección donde está cercano a otro conductor independiente por el cual circula una corriente I2. Entonces vamos a ver
¿qué le ocurre a estas dos secciones de alambres, de conductores, que por acá circula una corriente 1 y por acá circula una corriente 2? Los dos conductores, como pueden ver, están relativamente cerca uno del otro. Veamos qué podemos esperar o qué fenómeno podemos esperar ahí con esos dos conductores. Veamos que, supongamos que acá cogemos un diferencial de longitud de este conductor, llamamos el conductor 1. Ese diferencial de longitud, ya saben ustedes que se representa o se expresa por un diferencial de longitud. Apliquemos la ley de Biot-Savart, y es que si por este conductor, si con una corriente y 1, en cualquier punto de este conductor, supongamos exactamente en este punto, dado por este vector, llamamos el vector R de 1 a 2, el vector R de 1 a 2, en ese punto va a haber un campo magnético producido por este elemento de conductor, o este elemento de corriente debido a este conductor I1. Por la ley de Biot-Savart, aquí va a haber un campo magnético. Y por la regla de la mano derecha o por la regla de la ley de Biot-Savart, cualquiera de las dos maneras, podemos ver que si la corriente va en ese sentido, con la regla de la mano derecha, en este punto el campo magnético está entrando. Por lo tanto, aquí va a haber un campo magnético, llamémoslo B, debido a la corriente I1, llamémoslo B1, entrando. Y por la ley de Biot-Savart, en ese punto, ¿cuál es la ley? Perdón, el campo magnético en ese punto. Por la ley de Biot-Savart, el campo magnético en ese punto sería B1 igual μ sub 0 por I sub 1, el que produce la corriente, el campo magnético acá, sobre 4pi, por la integral de ¿cuál trayectoria? La integral de la trayectoria 2, o sea, por donde circula la corriente 2, o sea, por ese circuito 2, bueno, así. Algo anda mal. ¿De quién? De I, ¿y cuál? El campo magnético sería igual a dL. ¿Cuál dL? El de L1. Perdón, ese sería el dL. Recuerden ustedes, B es igual a μ sub 0 por I sobre 4pi dL cruz R sobre R al cubo. ¿Sería cuál es dL? Pues el dL por donde circula la corriente que está produciendo el campo magnético. O sea, dL1. Cruz, el vector desde acá hasta acá sería R12 sobre R12 al cubo, la magnitud. Esa es la ley de Biot-Savart, aplicando el campo magnético en este punto debido a la corriente que circula por este circuito. Repito, dL1, cruz, la distancia a este punto, dividido por R12 al cubo, que es la distancia entre este punto y este punto. Una vez que aquí hay un campo magnético sobre este pedacito de conductor, que este pedacito de conductor se expresa por dL2, ese pedacito de conductor va a experimentar un diferencial de fuerza, porque aquí tenemos un campo magnético sobre ese pedacito de conductor y tenemos una corriente que es I2, por tanto este conductor va a experimentar una fuerza, por lo que acabamos de ver por acá, que si un conductor por el cual circula una corriente y está dentro de un campo magnético, experimenta una fuerza magnética. Es lo que estamos aplicando acá. Hallemos el diferencial de fuerza sobre ese pedacito de conductor y aplicando esa fórmula. Entonces decimos que el diferencial de fuerza ¿en dónde? Llamémoslo en 2, será igual, la fórmula. I por dL 2 cruz B, pero ¿cuál B? B1. Estoy aplicando esa fórmula. ¿Pero cuál corriente?
pues la corriente que circula por acá, que es I2. Reemplacemos B1, que es este de acá, lo reemplazamos acá. Nos quedaría que el diferencial de fuerza en 2 sería igual. I2 dL2 cruz B1 vale mu sub 0 y 1 sobre 4pi, la integral de C2 de dL1 cruz R12 sobre R12 al cubo. Eso que ustedes ven acá es esta parte de acá. Hallemos la fuerza total que se ejerce sobre esta sección del conductor, sobre todo el conductor. Hallemos la integral. Entonces tenemos que F2 sería igual a la integral de I2, la integral de L2, perdón, este acá sería, como este es el campo magnético porcio por ese conductor, ese sería el circuito o la trayectoria 1, porque es por la ley de Biot-Savart. Lo sospeché desde un principio. Sería, allá el campo magnético en este punto debido a todo este conductor. O sea que este conductor va a tener una trayectoria C1, ese tendría una trayectoria C2, sería una trayectoria C1. Entonces sería una trayectoria C1, aquí sería C1, y sería I2 por DL2, pero DL2 es la trayectoria 2, y por DL2, I2 por DL2, trayectoria 2, cruz B, bueno, aquí está, I2, DL2, cruz, mu sub 0 y 1 sobre 4pi, la integral DL1, cruz, R12 sobre R12 al cubo, sobre la trayectoria C1, sobre C1. Ese C2, que es la trayectoria de esta, para hallar la fuerza total sobre esta trayectoria, debido al campo magnético en ese punto, debido a todo este conductor de esa trayectoria C1. Organicemos esto. Esto puede ser igual a lo siguiente. Podemos sacar constantes. Sería mu sub 0 y 1 y 2 sobre 4pi, la integral de L2, cruz, es el efector sobre C2, cruz, la integral sobre C1 de DL1 cruz R12 sobre R12 al cubo. Ahora si se quiere, esto lo podemos colocar acá y nos quedaría que F2 sería igual mu sub 0 y 1 por I2 4pi, la integral de C2, por la integral de C1 de L2 cruz DL1 cruz R12 sobre R12 al cubo. Así lo podemos llevar, esto o de esta manera. Esa sería la fuerza que se ejerce sobre este ramo de conductor de un circuito ahí total, pero sobre esta rama del conductor, o sea, sobre esa curva C2, debido al campo magnético producido por todo este conductor de esa trayectoria C1. Esa sería la expresión. DL1 cruz R12, esto sería cruz también acá, DL2. Ahora, resulta que como aquí circula una corriente, también esta corriente I2 va a producir en esta parte de acá. Bueno, antes de eso, veamos en qué dirección va la fuerza. La fuerza sobre ese pedacito de conductor. Veamos. La fuerza es DL cruz B1.
DL va hacia allá y campo magnético va entrando, entonces así entra dirección hacia arriba, sobre cada tablero, campo magnético entrando, por lo tanto esto nos va a dar, miren bien, va así, nos va a dar esta dirección, por lo tanto este nos va a dar en esta dirección. Qué lindo. Completamente creíble. DL cruz B. Más o menos así. Más o menos observen. DL cruz B. Poquito inclinado. Esa sería la fuerza diferencial de F2. El diferencial de fuerza de ese pedacito de conductor, esa sería la dirección de esa fuerza. Por tanto, sobre todo el conductor, pues sería la suma vectorial de toda esa fuerza. O sea, nos daría todo esto, esa expresión. Veamos ahora qué ocurre sobre el conductor por el cual circula una corriente I1. Observen que este conductor circula una corriente I2, por lo tanto va a producir en esta región un campo magnético. Ese campo magnético va a interactuar con este pedacito de conductor. Por lo tanto, este pedacito de conductor va a experimentar una fuerza. Veamos a ver cómo sería. Coloquemos por la ley de Biot-Savart el campo magnético en este punto producido por ese elemento conductor. Entonces, como pueden ver, si la corriente va en ese sentido, en ese punto el campo magnético, donde está el diferencial de longitud, observen, el campo magnético en este punto va saliendo del tablero. Por lo tanto, acá vamos a obtener un campo magnético saliendo del tablero debido a la corriente 2. ¿Cómo se halla ese campo magnético? Pues por la ley de Biot-Savart, que sería igual a μ sub 0 por I2 sobre 4pi por dL2 cruz de R2 a R1, o sea, de R2 a R1 sería R2, 1, o sea, esta misma dirección, sobre R2, 1 al cubo. ¿En qué dirección iría? Pues veamos, la fuerza, ¿en qué dirección iría? Si aquí hay un campo magnético saliendo del tablero y tiene una corriente en esa dirección, por lo tanto, la fuerza sobre ese elemento conductor debido a la corriente que circula por acá, aplicando pues esta fórmula, y el campo magnético que está saliendo, regla la mano derecha, miren bien, el campo magnético sale, miren bien, DL cruz B, DL y cruz B, DL y cruz B, haciendo punta del pulgar, porque el campo magnético está saliendo del tablero y DL va acá. Aplicando la regla de la mano derecha nos va el pulgar en esta dirección, por lo tanto nos va a dar esto, diferencial de fuerza en 1, o sea, el pedacito de fuerza sobre ese elemento conductor de L debido a este campo magnético producido por esa corriente. Como pueden ver, se puede mostrar que F2 es igual a F1, pero en sentidos contrarios. Debe cumplir con la ley de acción y reacción, tercera ley de Newton. Y se puede demostrar efectivamente matemáticamente que F2 es igual a menos F1. Entonces, con lo que les acabo de explicar acá, gráficamente, para no volver a hacer todo este análisis, pero ya en este lado, llegamos a la conclusión de que F1, o sea, la fuerza sobre ese conductor debido al otro conductor, sería igual a μ sub 0 y 1 por I2 sobre 4pi, la integral de C1 por la integral de L1 cruz de L2 cruz R21 sobre R21 al cubo.
O sea, como pueden ver, es esto, pero esto aquí sería DL1, miren acá, DL1 sería DL2 cruz R21. ¿Por qué? Porque es de acá hacia acá, miren la flechita. R21 sobre R21 al cubo. ¿Ese sobre cuál trayectoria? Sobre la trayectoria, debido a la trayectoria 2. Porque esta parte de acá es el campo magnético producido por la corriente 2, o sea, por el circuito 2. Por el circuito 2. Ya es que obtenemos la expresión para calcular la fuerza sobre el circuito 1 debido al circuito 2, o sea, sobre el conductor 1 debido al conductor 2. Y se puede mostrar que efectivamente F1 es igual a menos F2. O sea, cumple con la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Hay que ver otra cosa. Aquí podemos hacer la integral a lo largo de una trayectoria si estamos queriendo hallar la fuerza desde el punto A hasta el punto B, o sea, sobre una sección. Pero si queremos ser más rigurosos, si queremos ser más exactos, recuerden que estos conductores vienen de un circuito cerrado. Claro, para que pueda circular una corriente debe haber un circuito cerrado, o sea, una curva cerrada. Entonces, si queremos ser más rigurosos, entonces podemos decir que esto es a lo largo de una trayectoria cerrada. A lo largo de una trayectoria cerrada. Si queremos pues hacer de una forma más rigurosa. Pero repito, si queremos simplemente hallar la fuerza sobre una cierta sección del conductor debido a otra sección del conductor, o sea, si tenemos por acá un circuito, digamos acá un circuito compuesto por una fuente, por acá circula aquí un circuito y por acá tenemos otro circuito, una resistencia, una fuente, y si queremos hallar, por ejemplo, esta porción de los dos conductores de los dos circuitos, ¿cuál es la fuerza que se ejerce sobre esa porción? Pero entonces decimos que sería desde A hasta B y digamos desde C hasta D, o sea, sobre estas porciones. Entonces diríamos acá que sería desde una porción A hasta una porción B, de una porción C y una porción D. Si queremos hallar la fuerza sobre ciertas porciones de los conductores. Pero, en general, colocamos un circuito cerrado, o sea, una trayectoria cerrada, porque se supone que esto viene de toda una trayectoria cerrada de dos circuitos que pueden ser el mismo circuito, o pueden ser dos circuitos independientes. Entonces, si somos más estrictos, colocamos estas integrales como integrales cerradas debido a que puede ser todo un circuito cerrado, la fuerza sobre todo un circuito cerrado, el conductor. Pero si lo dejamos sin circuito, puede ser que estamos hallando la fuerza sobre ciertas secciones de los dos conductores. Eso es lo que yo les quería hacerles esa observación sobre este tema de fuerzas entre dos conductores con corriente.